Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la fascinante, por no decir tensa relación entre dos de las mentes militares más brillantes de la historia, Aníbal Barca y Escipión Africano. Y ya sabéis, a grandes males, grandes remedios. Escipión frente a la amenaza más formidable que Roma jamás había conocido. Tuvo que sacar estrategias innovadoras y realmente audaces para superar a su adversario. Exacto. Y para esta inversión contamos con el libro Un grande más que Napoleón. Escipión el Africano, que nos da una perspectiva privilegiada sobre la vida de Escipión tanto dentro como fuera del campo de batalla. Preparaos para descubrir detalles que os sorprenderán desde sus primeros años hasta sus logros políticos y militares. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué sabemos de la infancia y juventud de Escipión? Pues curiosamente no hay mucha información sobre sus primeros años o su educación. Lo que sí tenemos son algunas anécdotas que revelan su carácter desde muy joven. ¿Cómo cuál? Comparte. Por ejemplo, con solo 17 años rescató a su padre en plena batalla de Ticino. Imagínate la escena del caos, la sangre, el miedo. Y este joven arriesgando su vida para salvar a su padre. Eso sí que es valentía. Pero por lo que he leído, Escipión no era un temerario, ¿verdad? No se lanzaba a la batalla a lo loco. En absoluto, Polibio, el historiador, destaca la sabiduría de Escipión, su capacidad para evaluar el riesgo y entender que su propia supervivencia era crucial para Roma. No era un inconsciente, sus acciones eran calculadas. Suena un tipo bastante estratégico incluso desde joven. Totalmente. Y hablando de estrategia, hay una historia curiosa sobre la interpretación de un sueño que tuvo, sueño que él y su hermano alcanzarían la gloria y el poder. Podríamos pensar que esto alimenta su ego, ¿no? Pero Escipión lo usó con mucha inteligencia para reforzar su imagen pública y avanzar en su carrera política. O sea que supo utilizar el sueño a su favor. ¡Qué listo! Desde luego. Y hablando de política, ¿sabías que su madre sin querer hizo campaña por él mientras dormía? Escipión se presentó al cargo de edil y su madre en sueños convenció a la gente para que votara por él. Espérate, ¿en serio? Se despertó y ya había ganado las elecciones gracias a los sueños de su madre. Eso parece sacado de una película. Increíble, ¿verdad? Parece que el destino estaba de su lado. Pero la verdadera prueba de fuego para Escipión llegó con la devastadora derrota romana en Cannae. Ahí es donde entra Aníbal en escena con toda su fuerza. Esa batalla fue una auténtica masacre para los romanos, ¿no? ¿Cómo afectó eso a la moral de Roma? Imagínate una de las peores derrotas de su historia. Legiones enteras aniquiladas, veteranos masacrados, un golpe durísimo para la moral romana. De hecho, tras la muerte del padre y el tío de Escipión en Hispania, muchos comandantes experimentados dudaban en tomar el mando. El panorama era desolador. Y entonces aparece Escipión. ¿Con cuántos años? 24, ofreciéndose como voluntario para liderar el ejército en Hispania. Eso sí que es tener agallas. Exacto. Con solo 24 años demostró una valentía y una determinación impresionantes. Su llegada a Hispania inyectó una dosis de confianza y esperanza en las tropas romanas que estaban totalmente desmoralizadas. Suena que Escipión no solo era un gran estratega militar, sino también un líder capaz de inspirar a sus hombres. Pero ¿cómo se las arregló para darle la vuelta a la tortilla en Hispania? Los cartagineses con Aníbal a la cabeza eran una fuerza imparable. Lo primero que hizo fue analizar la situación con mucho cuidado. Se dio cuenta de que los comandantes cartagineses en Hispania no estaban unidos, que había rivalidades y desconfianza entre ellos. Ajá, o sea que vio una debilidad que podía explotar. Exacto. Y su plan más audaz fue la captura de Cartago Nova, una ciudad estratégica clave para el poder cartaginés en Hispania. ¿Y cómo la conquistó? No me imagino a los cartagineses dejando escapar una ciudad tan importante tan fácilmente. Pues Escipión planeó un ataque sorpresa utilizando la marea a su favor, y el impacto psicológico en los defensores fue brutal. No se esperaban un ataque tan audaz y bien ejecutado. O sea que no solo fue una victoria militar, sino también una jugada maestra a nivel psicológico. Impresionante. Desde luego. Y además, tras la victoria, Escipión demostró una gran generosidad con los ciudadanos capturados y los rehenes. Sabía que la clave para una victoria duradera no era solo la fuerza bruta, sino ganarse a la gente. Conquistar los corazones y las mentes, ¿no? Eso nos da una idea de la visión estratégica de Escipión. No se limitaba al campo de batalla, iba más allá. Exactamente. Y después de asegurar Cartago, Escipión siguió cosechando victorias en Hispania, como en las batallas de Bácula e Ilipa. En ambas utilizó tácticas innovadoras para vencer a fuerzas cartaginesas que le superaban en número. Espera, vencé a un ejército más numeroso. Cuéntame más sobre esas tácticas innovadoras que me está picando la curiosidad.
En Baicula, por ejemplo, Escipión dividió sus fuerzas y engañó a los cartagineses haciéndoles creer que se retiraba. Cuando los cartagineses se lanzaron al ataque, las tropas de Escipión escondidas en los flancos los sorprendieron y los derrotaron. ¡Qué astucia! Y en Lipa aprovechó el terreno y la disposición de las tropas cartaginesas para flanquearlos y rodearlos. Escipión estudiaba a sus enemigos a fondo, identificaba sus debilidades y las explotaba sin pie. Es fascinante cómo supo adaptarse a cada situación y utilizar el terreno a su favor. Y antes de centrarse en Cartago, aseguró su retaguardia sometiendo a las tribus hispanas rebeldes. Eliminó cualquier amenaza a sus líneas de suministro y comunicaciones. Un movimiento estratégico brillante eliminó las posibles distracciones para concentrarse en su objetivo principal. Exactamente. Y ese objetivo lo llevaría a un nuevo nivel de audacia a invadir África del corazón del imperio cartaginés. Invadir África, menuda jugada. Hay que reconocerle la audacia a Escipión. No se andaba con medias tintas. Desde luego. No todo el mundo en Roma estaba de acuerdo con esta estrategia tan arriesgada, ¿verdad? Correcto. Figuras importantes como Quinto Fabio Máximo, que abogaba por una estrategia más cautelosa, pusieron a la invasión. Ellos preferían debilitar a Cartago poco a poco, sin arriesgar tanto. Entiendo su punto de vista. Ir a por la capital del enemigo siempre es una apuesta arriesgada. ¿Cómo convenció a Escipión al Senado para que aprobara su plan? Con su elocuencia y seguridad habituales. Argumentó que atacar Cartago directamente era la única forma de acabar con la amenaza de Aníbal de una vez por todas. No se anduvo con rodeos. Y al final el Senado les dio luz verde. ¿Qué hizo Escipión para preparar la invasión? No sería una tarea fácil, precisamente. En absoluto. Se tomó muy en serio la preparación. En Sicilia entrenó a sus tropas, a conciencia aseguró los recursos necesarios para la expedición y para colmo llevó a cabo una incursión en Útica, un puerto estratégico cartaginés. Una incursión en Útica. Antes de la invasión principal. Eso sí que es tomar la iniciativa. ¿Cuál era el objetivo de esa maniobra? Debilitar aún más la moral cartaginesa y demostrar su capacidad militar. Escipión quería que sus enemigos supieran a qué se enfrentaban. Y vaya si lo consiguieron. Imagino el impacto que tendría en Cartago ver a las tropas romanas tan cerca de su territorio. Debió de ser un golpe moral tremendo. Sin duda. Mientras tanto, Aníbal, que estaba en Italia, tuvo que regresar a África para defender su tierra natal. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, la batalla de Zama. La batalla que decidiría el destino de Roma y Cartago, dos de los mayores estrategas de la historia frente a frente. Menuda tensión, ¿no? Imagínate la situación, dos ejércitos frente a frente liderados por dos genios militares. La expectación debía de ser enorme. Y lo que es aún más curioso, antes de la batalla, Aníbal, consciente de la fuerza de Escipión, intentó negociar la paz. En serio. El gran Aníbal, el que cruzó los Alpes con elefantes, quería negociar la paz. Eso me sorprende. ¿Crees que realmente buscaba la paz o tenía otra intención? Buena pregunta. Aníbal no era un ingenuo. Reconocía la habilidad de su oponente y sabía que una derrota en Zama podría significar el fin de Cartago. ¿Es posible que intentara ganar tiempo o conseguir mejores condiciones para su ciudad? Tiene sentido. Pero Roma, después de tantas victorias de Escipión, no estaría dispuesta a aceptar una paz que no fuera una rendición total. Exacto. Querían acabar con Cartago de una vez por todas, así que la batalla era inevitable. Y en Zama Escipión volvió a demostrar su genio militar. Se enfrentaba a los famosos elefantes de guerra de Aníbal, una de las armas más temibles de la época. ¿Cómo se las arregló para contrarrestarlos? Esa es la gran pregunta. Los elefantes podían sembrar el caos en las filas romanas si no se los neutralizaba. Debió de ser todo un desafío táctico. Lo fue, pero Escipión, como siempre, tenía un as en la manga. Dispuso a sus legiones en una formación innovadora, creando pasillos para que los elefantes pasaran sin causar demasiados daños. O sea que canalizó la carga de los elefantes para minimizar su impacto. ¡Qué ingenioso! Y además utilizó el sonido de las trompetas para asustar a los animales y hacerlos volver contra las filas cartaginesas. Es brillante. Convertir la principal arma del enemigo en un peligro para ellos mismos. Eso es pensar con un paso de ventaja. Y después de los elefantes, ¿cómo se desarrolló la batalla? Se desató una lucha feroz entre las infanterías de ambos bandos. La disciplina y el entrenamiento de las legiones romanas se impusieron, y poco a poco fueron haciendo retroceder a las tropas cartaginesas. Pero Aníbal era un maestro de la táctica, no se rendiría tan fácilmente, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero Escipión tenía otro as en la manga, la caballería númida de Masinisa, su aliado. Así, los jinetes númidas famosos por su velocidad y agilidad. ¿Qué papel jugaron en la batalla? En el momento decisivo, Masinisa y sus jinetes cargaron contra la retaguardia cartaginesa, sembrando el pánico y completando la derrota de Aníbal. Fue un golpe maestro que decidió la batalla. Una victoria aplastante para Roma. Aníbal el Invencible había sido derrotado.
Y Cartago, la orgullosa ciudad que había desafiado a Roma durante décadas, tuvo que aceptar una paz humillante. Así es, la Segunda Guerra Púnica llegó a su fin y Roma se consolidó como la potencia dominante del Mediterráneo. Y Escipión, a pesar de su victoria, se mostró magnánimo con los cartagineses. Liberó a los prisioneros e impuso términos de paz relativamente indulgentes. No buscaba la destrucción de Cartago, sino su sumisión a Roma. Una muestra de su inteligencia política, sabía que la venganza no era la solución. La paz, aunque impuesta, era la mejor opción para asegurar la estabilidad en la región. Sin embargo, a pesar de sus logros, la vida de Escipión no estuvo exenta de polémica. En sus últimos años fue acusado de corrupción y finalmente se exilió voluntariamente de Roma. Una triste ironía para un hombre que había dado tanto a su patria. Es una historia que se repite a lo largo de la historia. Los grandes líderes, aquellos que desafían las convenciones y logran hazañas extraordinarias, a menudo se enfrentan a la envidia y la oposición de aquellos que se sienten amenazados por su grandeza. La verdad es que sí. Es increíble cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Y Escipión desde luego lo hizo. Y bueno, si hablamos de grandes estrategas, no podemos olvidarnos de Alejandro Magno o Julio César. ¿Cómo se compara Escipión con ellos? Pues mira, Alejandro Magno, aunque un genio militar indiscutible, se enfrentó a ejércitos persas que no tenían ni la organización ni la disciplina de las legiones romanas, ni por supuesto la mente estratégica de un Aníbal. Claro, los persas eran poderosos, pero no al nivel de Cartago. Exacto. Y Julio César, bueno, maestro de la táctica, pero nunca se midió a un rival como Aníbal ni tuvo que afrontar el reto logístico y estratégico de llevar un ejército a través del Mediterráneo para invadir África. En cambio, Escipión venció al mejor de su época y lo hizo combinando audacia con prudencia, fuerza, con compasión. Un líder completo sin dudas. Sin duda. Y su visión de la guerra iba más allá del campo de batalla, tenía en cuenta las consecuencias políticas y sociales de sus actos, un precursor de la guerra moderna donde la opinión pública y los objetivos políticos juegan un papel fundamental. Impresionante. Un visionario. Y creo que su historia nos deja muchas lecciones valiosas sobre liderazgo, estrategia y la naturaleza de la guerra. Escipión, una figura que sin duda merece la pena estudiar a fondo. Totalmente. Y no olvidemos a Aníbal, su eterno rival. Un genio militar con una determinación increíble. Dos titanes de la estrategia cuyo enfrentamiento marcó la historia para siempre. Absolutamente, Aníbal y Escipión, dos nombres que resonarán por siempre en los anales de la historia militar. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al pasado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre estos dos gigantes de la antigüedad. Hasta la próxima. 3 dichos de mi abuela y de la tuya te explica el dicho, a grandes males, grandes remedios. Este refrán significa que las grandes dificultades exigen soluciones igualmente grandes y contundentes. En el contexto de la guerra púnica, Escipión demostró que la grandeza de una amenaza, como la que representaba Aníbal, requiere respuestas estratégicas igualmente grandiosas. Integrar y sintetizar, el refrán a grandes males, grandes remedios se encuentra una encarnación perfecta en la figura de Escipión el africano durante la Segunda Guerra Púnica. Formado en la tradición romana y posiblemente influenciado por las hazañas de Alejandro Magno, Escipión demostró una profunda comprensión de la estrategia militar. Su decisión de llevar la guerra al territorio cartaginés, una táctica audaz y original, fue un claro ejemplo de cómo responder a una amenaza colosal con una solución igualmente grandiosa. Escipión no solo copió modelos preexistentes, sino que los adaptó y los enriqueció con su propia visión estratégica. Su capacidad para inspirar a sus tropas, tomar decisiones arriesgadas y comprender el componente psicológico de la guerra lo convirtieron en un líder excepcional. En última instancia, la victoria de Escipión en Zama fue el resultado de una combinación de inteligencia, audacia y una profunda comprensión de los desafíos que enfrentaba.